existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos más juntos, dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí de 14 a 16 en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones compartidas. Tomamos aquella idea de Eve Bonafini que decía que al fin y al cabo, si lo elaboramos un poquito así, la radio será siempre un asunto que funcionará en los teatros de la mente. Y hoy, como siempre, hoy más que nunca, precisamos de la imaginación para acompañar los sonidos y en la era del streaming también las imágenes. Que no todo lo que vemos es estrictamente cierto y que no todo lo que escuchamos es la verdad. Basta darse una vueltita por aquello que llaman la realidad. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros sí, los invitamos a combinar nuestras respectivas imaginaciones para que la experiencia de la radio sea pluridimensional. No invoque solamente dos de las posibilidades, escuchar y ver, sino que además de oír y percibir y poder mirar, le pongamos ideas e imágenes a un programa, a una experiencia de radio. Marina Lesser, ¿cómo le va? Buenas tardes de lunes. Buenas tardes de lunes para vos, Carlos, para la audiencia, el equipo, ¿cómo están todas y todos? Metabolizando, digiriendo sería una de las respuestas posibles, ¿no? Hablas de la derrota electoral de las intermedias de ayer y estamos todos digiriendo este pueblo argentino que se expresó en las urnas y que ratificó el gobierno de nuestro amigo en común, Javier Milei. Hablo del resultado, ¿no? No lo pienso en términos de derrota, pienso, como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, que uno es derrotado cuando deja de luchar. Creo que son eventualidades del ejercicio de la democracia, y no para conformar al que no estuviera conforme, sino para no dramatizar el resultado de una elección, ¿no? Que me parece que ya suficiente drama hay en la vida cotidiana de la Argentina como para no escuchar la voz de las elecciones, que es una voz también relativa, si tenemos en cuenta de que de cada 10 argentinos, 3 no votan. Así es el resultado de estas elecciones. Eso me parece que es. Y de los que votan, digamos el 60% no vota por Javier Milei y el 40% sí vota. Después veamos cómo se reparte ese 60% que no vota a Javier Milei, que si lo pensamos desde la forma en que el Estado comunica o comunicó anoche, de la última elección, 2023 a hoy, perdió el 14% de los votos. Sacó el 54% y ahora tiene el 40%. Pero vende su resultado electoral como una diferencia de 14 puntos con el kirchnerismo. Cuando vemos el resultado es 40-34, son 6 los puntos. Entonces, ¿y qué votamos aquí? ¿Qué se votaba aquí? En la capital federal donde nosotros votamos. Se votaban, por ejemplo, de senadores, 3 senadores. Patricia Bullrich sacó el 50% de los votos, Recalde sacó el 30% de los votos, son 2 senadores y 1. Había un senador en disputa, lo ganó La Libertad Avanza. Nadie dice, por ejemplo, que el gran derrotado de este momento de la política es el macrismo. El macrismo prácticamente está en vías de extinción. Miren la cantidad de diputados y senadores del PRO hoy. Es ínfima. Casi que compite con la izquierda trotskista en la cantidad. Estoy exagerando un cachito. Entonces, ¿cómo se lee el resultado de las elecciones? ¿Desde el triunfalismo de la previa, de los que creen que van a ganar porque portan la camiseta? ¿Desde la realidad estricta de los resultados? ¿Desde el discurso oficial? ¿Desde la manipulación? Porque hay un intento también cuando asumimos que derrota, etcétera, de desmoralizar a una parte de la sociedad que ni en broma va a votar a Milei. Ya sabemos que hay una parte de la sociedad, que es este 40%, que ni en broma va a votar nunca al peronismo, nunca lo votó ni lo va a votar, así que de eso no hay que esperar nada. Del 60% que alguna vez lo votó en distintas elecciones, hay que esperar cosas, pero hay que darle cosas también. Bueno, ahí está un poco la clave, ¿no?, de lo que estás diciendo. Hablo de victoria y derrota por los resultados de la competencia electoral que sucedió ayer en Capital. Me tocó fiscalizar, fui fiscal general en el barrio de Belgrano, un barrio que votó en su casi totalidad a La Libertad Avanza, a Patricia Bullrich como senadora y a Fargosi como diputado, y pienso en esto de que la derrota no puede ser desmoralizante, para nada. Digo, siempre que uno está acostumbrado a perder,
incluso es un buen trampolín para querer ganar la próxima vez, no por desmoralizar en términos de perder, porque esto que decís muy bien, acá pierde la Argentina en su conjunto cuando la injerencia extranjera es muy notoria, porque el proyecto de Estados Unidos es que Patricia Bullrich sea presidenta en el 2027. Esto se determinó no en estas últimas 3 elecciones, en el 2021, casi como una continuidad planificada y sistematizada de conducir la democracia y los destinos de este país a lo que les conviene por intereses muy particulares. Es fuerte, ¿no? Y en ese caso Milei sería un presidente de transición. Claro, no, es solo eso. Ahora, solo agrego esto, que es detenernos en esos 12 millones de personas que no han votado, que eso sí es muy preocupante y que me parece que de esta última década tiene que ver con un problema cultural, educativo, socioeconómico y que tiene que ver con la pauperización nacional en términos de construcción democrática, ¿no? Como hay algo, hace agua también el sistema democrático, porque tenemos este modelo de valorización financiera. Entonces acá nadie salva a nadie, cada uno está salvándose a sí mismo, y me parece que en ese sentido hay que poder volver a darle la herramienta de la política y el compromiso cívico a las personas y no tanto a los medios, al poder judicial, al poder dirigencial, ¿no? Porque también esto, que el caso omiso de que un poder judicial absolutamente partidario, decís que el PRO se disuelve, hace agua, queda como muy como la izquierda trotskista en las cámaras alta y baja, pero sin embargo articula todavía con un sector muy poderoso. Tiene otro poder, está claro. Esta mañana mi hija Sofía, que vive en este momento en España y que debería pertenecer a una línea del peronismo, que yo diría el peronismo fantástico del siglo XXI, escribió este texto. Para un día como hoy, vale la pena volver a la épica más pura que siempre nos ha caracterizado como peronistas. Gandalf, Señor de los Anillos, dijo: algunos creen que solo con gran poder puede mantenerse a raya el mal, pero eso no es lo que yo he visto. Son pequeños actos de gente común la que detiene al mal, pequeños actos de dulzura y amor. No es una elección la diferencia, sino mostrar todos los días que somos diferentes, y como diría Sanguis, el valiente, hay bien en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por él. Porque vale la pena luchar por él, y porque está derrotado el que no pelea, vamos a hacer un paseo por la historia. Un día como hoy, hace exactamente 15 años, se iba de este mundo, entraba en la posteridad, el expresidente Néstor Kirchner. En su mayor derrota electoral en 2009, después de las legislativas, perdió contra Alica Alicate, Marcelo Tinelli y Canal 13, en el año de la ley de medios y de la rebelión de los patrones de campo por la 125, cuando él mismo había sido derrotado como cabeza de una lista en la provincia de Buenos Aires por Francisco de Narváez, que nunca ejerció la política y solo practicaba una de las formas de manual del antiperonismo. Esperó que pasaran unos días y se presentó en público, para sorpresa de todos, en una asamblea en Parque Lezama de carta abierta. Como una especie de metáfora que vincula la política con el deporte, se habló entonces de una escena famosa de la carrera del gran campeón de los pesos medianos, Carlos Monzón, que en una pelea contra un rival en el Luna Park, Benny Briscoe se llamaba, se comió un golpe en el montón, estuvo casi que nocao de pie y, colgando de su rival, que estaba a punto de vencerlo, miró el reloj del Luna Park a ver cuánto faltaba para terminar el round. Si terminaba el round, si podía descansar, iba a ganar la pelea más adelante. El grupo Tonolec, con Charo Bogarín al frente, cantando de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. También Alfredo Zitarrosa, en épocas de depresión, de tristeza, de oscuridad, de dictaduras militares, mirando un país, su país, este país, el Río de la Plata, y evocando las memorias poderosas, las de los ancestros, los padres. Pensaba que si no imaginamos que un día estará el sol por delante,
nos merecemos lo que nos pasa. Y la verdad que ninguna sociedad merece el castigo, menos el castigo con una parte de los votos de la propia sociedad. Cuando Néstor Kirchner asumió, 25 de mayo de 2003, tenía un modelo de país, pero tenía un cachito así de votos. Tenía el 22% de los votos. De cada 10 argentinos que votaba, casi 8 no lo habían votado. Y después en la siguiente elección sacaría el 46% de los votos y en la subsiguiente, estas dos últimas con Cristina de candidata, el 54%. Si la historia no nos enseña, ¿para qué está ahí la historia? Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Sí, la historia está ahí para beber de ella, para entender coordenadas y procesos. La voz serena y firme de Néstor Kirchner en su asunción como presidente con el 22% de los votos y con la perversidad de Carlos Saúl I de Anillaco, que no se presentó al balotaje para restarle poder político, impresiona y no es un programa de pasado, sino una cosa a pensar rumbo al futuro. Aquel que gane otra vez en nombre de las ideas nacionales y populares la presidencia de la Nación en 2027 o más adelante, no lo sabemos ahora, deseamos que sea en 2027, tiene ahí un modelo de conducción política y de serenidad y firmeza para afrontar épocas que en la Argentina son siempre difíciles. Si no empezamos por soñar, es muy difícil concretar. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Lágrimas que
Cuando Néstor Kirchner pronunciaba el discurso, los que están viendo el streaming de la radio lo habrán advertido, había algunos integrantes de aquel Senado y más diputados todos unidos en una asamblea legislativa que leían un libro, como diciendo, a mí qué carajo me importa. El presidente saliente Duhalde y su mujer Chiche tenían cara de orto. Otros lo miraban diciendo, este habla, pero después ¿qué va a hacer con el quilombo que tiene en este país? Tiene que arreglar con el poder para llevar adelante el país. Y Néstor Kirchner habló de los errores propios, pero no los mencionó en público. Es miserable mencionar en público los errores propios sin discutirlos antes para adentro. Y aquellos que piensan que el 40% que votó a Milei en esta instancia legislativa es un público a conquistar, yo creo que deberían olvidarlo. El público a conquistar está dentro del 60% que no votó a Milei, porque el que vota un proyecto de entrega, un proyecto colonial, vota a Donald Trump como jefe de campaña de un presidente títere, la verdad que no tiene demasiada solución. Va a votar por odio al peronismo toda la vida aquel que se ponga la camiseta en contra. ¿Cómo se llama el candidato que fue al frente de la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza? Fargosi. ¿Alguien conoce al señor Fargosi? No, se puso la camiseta de La Libertad Avanza y así pasa con muchos candidatos. Tiene un prontuario de estafador, Bueno, toda la familia. Da la impresión de que si Espert hubiese encabezado la lista que encabezó Diego Santilli, los resultados hubiesen sido los mismos, porque esa gente vota desde el odio y desde un preconcepto muy difícil de cambiar sobre qué significa el peronismo. Los que alguna vez votaron saben que queremos nunca menos, pero no está tan fácil en este momento de la historia. Néstor Kirchner fue capaz de pedir perdón por los crímenes del Estado sin tener ninguna responsabilidad y haber estado más cerca de las víctimas que de los victimarios, pero dio también un ejemplo al respecto. Mucha gente en aquel momento, creación del Museo de la Memoria en la EXMA, discurso que Néstor improvisó y en que cometió errores, decía, Néstor, ¿por qué pide perdón? Y la respuesta fue porque era un estadista, alguien que al asumir la presidencia de la nación se consideraba responsable también, y no irresponsable, de otras cosas que habían pasado. Es un momento que parte la historia. Y no, como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Los que estén mirando el streaming, observen los gestos y la cara de Cristina. Y miren la mano izquierda de Néstor aferrándose al pupitre, nervioso, porque estaba improvisando y no sabía dónde iba a terminar su propio discurso. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La verdad es que Néstor nunca estuvo tan nervioso en un discurso en público y Cristina nunca estuvo tan afligida por su negativa, la de Néstor, a haber leído el discurso. Fue aquel momento en que dijo que ningún gobierno había hecho nada para juzgar a los crímenes de la dictadura y olvidó Alfonsín, el juicio a las juntas, aquel proceso histórico, luego concluido en el remate de una parte del capital adquirido con las leyes de obediencia debida y punto final. Pero después de eso, el gobierno nacional debió hacerle un homenaje a Raúl Alfonsín en la propia Casa Rosada, retrocediendo sobre lo que Néstor había dicho. Después Cristina le dijo, Néstor, ese discurso debería haber estado escrito, no deberías haber improvisado, porque era muy delicada la cuestión y pudiste haber cometido errores. Pero Néstor era así. Un poco más adelante lo invitaron a la Feria del Libro. Néstor Kirchner no se destacaba por leer muchos libros, en general los leía Cristina, y se topó en el auto en que iba rumbo a la Feria del Libro con aquello que debía presentar. Era un libro de poemas de presos políticos que publicaba la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP. Hojeó el libro, se paró en un poema y le pareció impresionante. No sabía quién era el autor, Joaquín Areta, un joven militante asesinado cuya
estirpe continuaba dentro del propio kirchnerismo sin que el propio Néstor lo supiera. Leyó entonces en la Feria del Libro, también de primera, leyó como si hubiese leído muchas veces un texto que en realidad solo había conocido sobre el auto, y cuando escuchamos su lectura, la magia del paso del tiempo y tal vez su propia elección hace que pensemos que era una de sus formas de despedida. Faltaba un año para su momento final. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. La auténtica verdad es que Néstor Kirchner es inolvidable para todos, para los propios y para los ajenos. Si pensamos en la historia de la democracia argentina, su primer periodo de gobierno sobresale nítidamente. Su único periodo de gobierno. Después fue, según su propia ironía, primer damo del gobierno de Cristina Fernández y decía que iba a fundar un café literario. La murga del flaco de Ariel Prat. Cuando hablamos del presidente inesperado, del presidente sorpresa, de ese proceso político, ayer lo contamos un poco en el desarrollo de la transmisión especial de la M530 en estos comicios, en estas elecciones de medio término. No debería olvidarse nunca que a Duhalde el primer candidato que se le pasó por la mente fue Carlos Reutemann, y que Reutemann, gobernador de Santa Fe, entonces dijo no. Que el segundo fue De la Sota, y De la Sota, gobernador de Córdoba, dijo no. ¿Qué buscaba Duhalde? Los votos de Santa Fe y los de Córdoba, más los propios que le garantizaban una participación electoral interesante a quien fuera el candidato. Néstor Kirchner tenía 7% de intención de votos cuando recibió la oferta de Duhalde, era el tercero. Duhalde le garantizaba un 15% del peronismo de entonces. 15%. 15 y 7 daban 22, Néstor dijo, entro al balotaje. Y cuando supo que el balotaje era versus Carlos I de Anillaco, supo también que iba a ser presidente de la nación. Los organismos de derechos humanos no confiaban demasiado en el candidato que Duhalde había puesto al frente de la lista para los comicios presidenciales, pero fue después del momento EXMA que los organismos de derechos humanos dijeron hay que apostar aquí, y el kirchnerismo apostó a los organismos de derechos humanos, hizo de las políticas de derechos humanos interrumpidas durante mucho tiempo una cuestión de Estado. No es menor el asunto. En síntesis, así lo contaba Eve de Bonafini. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Era un hombre con mucha valentía, Néstor Kirchner. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Duhalde, Menem y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual y que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que habíamos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido vengada, ¿no? Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente. Así que a la hora de digerir, de metabolizar, de no dramatizar, de analizar lo que pasó y sacar consecuencias de ello, tener nuestras propias conclusiones, podemos extrañar la poderosa figura de Néstor. Podemos pensar que los procesos son parte de historias más grandes que la lógica de un solo país. Podemos mirar con nostalgia e impresión las fotos del pasado.
Podemos pensar que Néstor empezó siendo, a mediados de los 80, intendente de la capital de Santa Cruz, de Río Gallegos, que luego fue gobernador, que como gobernador hizo lo que debía hacer y llevó adelante los embates de una época, y que cuando se puso finalmente el traje de presidente, la rompió como presidente. Si hubiera un presidente que perteneciera, o presidenta, al campo de lo nacional y popular, en 2025, y eso ocurrirá en 2027, no sería una sorpresa, sería alguien que ya conocemos. No hay candidatos que en 2 años salgan de la nada y lleguen a la primera magistratura. Si llueven sueños, la luna está en celo y el sol de soltería. Y hoy que las políticas de entretenimiento parecen gobernar una parte de la lógica de los ciudadanos que luego votan, es bueno no estar distraídos al respecto. Lo que vendrá va a ser producto de esta época que está agonizando. Y hay muchos elementos nuevos en esta era, incluso un 40% de gente irredimible al respecto. Y no son todos los ricos de Argentina, 3%, ni la clase alta acomodada, 10%, sino también sectores vastos de la clase media y hasta de las clases pauperizadas, en parte por el gobierno de Javier Milei. Pero ¿por qué pedirle peras al olmo y no ver en ese otro 60%, que incluye un 34 largo de propios, el manantial del futuro? Podrás decirme que soy tal vez exagerado. A 15 años del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner, lo estamos evocando. Si están viendo nuestro streaming, también con un desfile de imágenes de su vida política desde que fue intendente de Río Gallegos hasta que fue el presidente. Es lo único que quiero. Sorpresa de la historia argentina. Y cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:34, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, Marina. ¿Cómo están? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Hola. El que está escuchando en la radio no lo tiene claro, el que está mirando el streaming quizás lo vea. ¿Me puede describir el pin que tiene sobre el pecho el señor Pablo Hacker, Marina, ya que es tan amable y usted lo tiene de frente? Tiene el dibujo que intento recordar que es de Sendra. Que No, es de Daniel Paz. De Daniel Paz, perdón. Perdón porque le dije no, pero yo lo estaba viendo. Es de Daniel Paz y se fuerza a todos y es Néstor en las nubes. Es la tapa del diario Página 12 hace exactamente hoy 15 años. Es un dibujo icónico, ¿no? Me acompaña hace 15 años, es un día fuerte. Además, también hubiera sido el cumple de mi papá. Así que es una fecha fuerte y doble, a los dos en el cielo, y que nos cuiden y fuerza a todos a pesar de los males. En el cielo con diamantes, ahí es un primer plano de la transmisión del streaming, nos muestra el pin, que es hermoso. Me acuerdo la tapa de hace 15 años perfectamente. Y es muy simpático al mismo tiempo, y es una de las formas que entonces encontró una publicación de lidiar con el dolor. Fuerza a todos, Néstor Kirchner se repitió en muchas elecciones, incluso con un imaginario complejo, ¿no?
Pensar que está no en el infierno, sino en el cielo, no en el limbo, sino en el cielo. Sí, sobre todo esa dicotomía, ¿no? Que es el infierno y que es el cielo y que es la tierra, ¿no? En las fuerzas, ¿dónde está la fuerza? Y esa reconstrucción que hizo Néstor de patria y de nación y de sentido identitario. Quería decirte algo, Carlos, con respecto a las elecciones de ayer, que lo que sentí en el electorado, después de estar 12 horas viendo cómo votaban, es mucho miedo a lo que podía ser que no se avalara la gestión de Milei. Claro. ¿No? Como un miedo a que volviera el 2001, los saqueos, el dólar se disparara. Bueno, lo que dijo Trump, ¿no? Argentina está muriendo. Entonces, un poco también colonizados desde lo discursivo, desde lo mediático, desde los imperios hegemónicos que gobiernan nuestros sueños. Y el miedo es un elemento central, protege a la especie, paraliza, atemoriza, claro, paraliza, disciplina, y es verdad, y no te da mucho margen para pensar. Y también lo veo en el propio electorado, que no está de acuerdo con las políticas mileístas, que también siente un miedo bastante piramidal, paralizante, que no le permite pensar, porque enseguida post resultados ya están tirando postas, ya están diciendo cómo son las cosas, ya están diciendo el yo te dije, yo sabía, lo dicho, yo lo vengo diciendo, frenar a Milei no es una política, bueno, en fin, cantidades de cosas que van surgiendo a partir de esta democratización de la discusión en la esfera pública digital, que hay mucho concentrado de yo sabía, yo te dije. Es muy triste y muy frustrante creer que uno no fue escuchado, pero lo que está bueno de ese panorama que se presenta es decir, bueno, hay que crear más ámbitos, hay que abrir más espacios, hay que convocar más gente. Por ahí es eso, ¿no? Hay gente que está necesitando expresar sus ideas, que quiere poner en práctica, que quiere actos, no acciones, actos, y que tiene la fuerza y la voluntad política, solo hace falta que se la conduzca y se la dirige y se la organice, ¿no? Es verdad. Ayer Mariano Recalde nos decía, al bajar de su presencia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, cuando todavía estaban transcurriendo los comicios, no hay nada que decir ahora. Hay que escuchar la voz de las urnas, el resultado de las urnas, y después empezar a elaborar el resultado de las urnas. El silencio de Cristina Fernández de Kirchner es un silencio elocuente. Al respecto, ver qué pasa exactamente, cuál es la fotografía. No es la película, es una fotografía de un momento y saber cómo operar al respecto. Sí, yo creo que los tirapostas, tal como decís vos, Marina, son peligrosos. A mí me pasó... Plateístas. Sí, y además me pasó mucho que a mí me parece muy de este lado de la grieta, la verdad que no entiendo. Y para mí, arrancar con eso ya es un signo de valentía. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cómo se retrocedió 14 puntos respecto a una elección de hace pocas semanas. Y preguntar, el internismo, de quién es la derrota, de quién es la victoria, adjudicarle la victoria o la derrota a unos y a todos. Digo, si unos ganaron, todos ganaron, y si unos perdieron, todos perdieron, ¿no? Digo, si son un mismo espacio y si predican la unidad. Sí, además la respuesta es un discurso que no lleva a nada a veces, sobre todo cuando hay estos escenarios. Yo creo que la pregunta a veces no tiene que ser respondida en el instante. De hecho, ayer estuvimos con Carlos, estuvimos hasta las 12 de la noche con el discurso de Axel. Estuvimos con Luciana también. Y la verdad que me parece que es un momento en el cual uno puede decir algunas cosas, pero sobre todo es escuchar. Después me quedé pensando, leyendo, leí 8.000 millones de cosas, saqué alguna que otra idea que no creo que jamás sea una conclusión. Claro. Es una apertura a cosas que evidentemente hay que hacer. Reflexionemos. Y en conjunto mejor. Ahora, hay alguien que está escuchando en Catamarca y dice, nosotros acá ganamos. Alguien que está escuchando en Santiago del Estero y dice, nosotros acá ganamos. En Tucumán. Alguien está en Tucumán o en Santa Cruz, en La Pampa, y ahí dice, en San Juan. Claro, hay mucha gente que dice, esperen, acá se ganó y se laburó, etcétera. No socialicemos también el asunto de las derrotas, porque nosotros ganamos. Hay un montón de gente que ganó. Y además no seamos porteñocéntricos, porque ayer justamente no fuimos eso. Ayer hubo 25 puntos de todo el país contando las realidades de cada lado. Hablamos de la radio, de la transmisión de la radio de ayer con Aruna. Federal, pero esto lo vengo diciendo, ¿no? Desde el otro día que hablábamos de que falta TELAM, digo, la perspectiva federal también es una política de Estado que esté ausente, ¿no? Falta Radio Nacional, falta todos los medios públicos y todo lo que la ley, digamos, de servicios audiovisuales en su momento quiso llevar adelante y la destruyeron. Un cínico diría, mejor que falte todo eso, mejor todo lo que están haciendo, porque cuando se gobierne otra vez va a ser bastante fácil reemprender el camino de demostrar cuán diferentes somos los unos de los otros. Sin embargo, el cínico
que expresa esa idea está jugando con otra cosa, que es el hambre, la muerte de tantas personas. Pero la verdad es que esta sociedad parece haberse acostumbrado a un estadio de cosas, por eso ha votado, si se quiere, con fe en el gobierno de Javier Milei y con fe en un plan. Hoy el dólar bajó ostensiblemente, si eso fuera un parámetro de la vida de muchas personas. Ahora, ¿es porque mucha gente dejó de comprar dólar? ¿O porque eso también es una operatoria económica de la política para transmitir imágenes de una sociedad que se calmó? Cuando parecía al borde del 2001, antes de ayer no O más. votó para no ir al camino del 2001, al colapso social, a la catástrofe que lleva inevitablemente Ahí este se modelo. entiende. Y también una clase media que viaja, compra en el exterior, ¿no? Y que el dólar planchado, a través de la injerencia y la intermediación y la intervención del Tesoro norteamericano, le conviene porque no le importa lo que significa regalarse, digamos, a un país extranjero, porque vive el presente, porque no piensa en cuando ya no esté, porque no tiene prójimo, no sé, por un montón de cuestiones que o porque mira televisión y quiere ir a Miami y cree que Miami es la meca los del mundo. teléfonos y se le meten por los teléfonos que ser flaco, lindo y feliz tiene que ver con poder eso, viajar, comprar en el exterior, caminar por alfombras rojas, comer canapé, yo qué sé, no sé. Yo ayer leía en Twitter a alguien que me pareció interesante, estuve sacando como lo mejor de lo que pude ver, después en un momento cuando me digan lo pimpoñamos, pero uno era la gente que opina con el graph de la televisión. Sí. Y yo creo que cuando yo se lo digo a mis amigos... Chatea, que a veces, ¿no? Claro, que te repite con el graph que lee en TN, en Nación Más, y cuando se lo decís se sienten como, no, pero pará, yo tengo pensamiento propio. ¿Estás seguro que estás pensando, realmente pensando y, sinceramente, que es dudar de uno mismo, ¿no? Porque eso es pensar. Pensar no es que yo tengo la certeza. Digo, ¿estás realmente pensando? Y creo que después el tema del pánico al lunes negro... Eso. Hay mucha gente que realmente... Eso operó, ¿Y cómo vamos a pedirle a la gente que no tenga miedo a eso si lo vivimos tantas veces? Te juro que vi esas caras. Percibo muy poco pensamiento propio, de verdad, si es que es posible el pensamiento propio. O crítico, ¿no? Percibo muy poco. Veo repetición de pensamientos ajenos, eslogans, verticalismo, pero no veo un pensamiento propio. No todo el mundo puede tener un pensamiento propio, y menos sobre cuestiones tan delicadas. Si todo nos va bien, vamos a hablar con Jorge Alemán, que tiene un pensamiento propio más adelante en el programa. Pero ahora vamos a ir rumbo a la voz de Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Ha estado reportando la voz de la calle, o una parte de las voces de la calle. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Hay gente que tiene pensamientos propios, pero que está conformado con ideas ajenas, ¿no? Claro, muy bueno. Que es lo que termina de alguna forma transculturizarnos a todos. Estamos todos atravesados por este mundo de símbolos, signos, semiótica, simbologías que no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero que vemos como el norte invade intelectualmente a todos los que vivimos acá en la Argentina. En algún momento parará eso. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Nos vinimos al Hospital Garrahan nuevamente porque sus trabajadores están denunciando, Carlos, un nuevo avance del gobierno de Milei, que tras las elecciones no solamente no va a cumplir con la ley de emergencia pediátrica, que eso ya lo hizo, la tiene suspendida, va a seguir con esa modalidad, incluso si es que los trabajadores van a la justicia para que se implemente, sino que ahora habilitó la designación de varios asesores políticos a dedo por parte del ministro de Salud, Mario Lugones, con salarios que están llegando casi a los 3.500.000 pesos. Todo esto mientras sus profesionales de la salud tienen salarios de hambre. Y esto es así. Gente que hace 20, 25 años que trabaja en el Hospital Garrahan, súper especializado, preparados, con capacidades que en otros nosocomios no las vas a encontrar, tienen salarios que no llegan a 1.500.000 pesos, con muchos años de antigüedad, con una paritaria que está prácticamente congelada, como en cualquier trabajador del Estado, pero sobre todo aquí en el Garrahan, y con casi 300 trabajadores de esos que tienen más de 20 años de experiencia, que han renunciado y se han pasado al sector privado. Un vaciamiento por goteo, no hay que cansarse de repetir esto porque es lo mismo que viene implementando el gobierno de Javier Milei en todos los estamentos del Estado. Imagínate, Carlos, que esto generó una enorme indignación, ¿no?, entre todos los profesionales de la salud, dado que se suma también al vaciamiento que lleva adelante el gobierno, los funcionarios que fueron nombrados por el ministerio de Mario Lugones, un montón de situaciones que agrava consecuentemente esta situación en el marco de lo que fue la victoria por 6 puntos a nivel nacional de Javier Milei sobre el Fuerza Patria. Hablamos con Alejandro Lipkovich, secretario general de la interna de ATE dentro del Garrahan, que amplió esta denuncia y también advirtió sobre inminentes medidas de fuerza. Si te parece, lo escuchamos. Dale.
que el director Piroso, enviado de Lugones para reventar el hospital, acaba de designar a 2 asesores con un ingreso mensual de casi 3,5 millones. Estos 2 asesores vienen a, entre comillas, modernizar el hospital, o sea, atacar a los trabajadores, que es lo que ya están haciendo en un contexto donde la crisis, lejos de resolverse, se ha profundizado, continúa el vaciamiento, continúan las renuncias y estamos exigiendo la implementación de la ley que ya fue votada 4 veces por el Congreso. El resultado electoral tampoco resuelve este problema y nosotros no vamos a aflojar en nuestro reclamo por nuestros derechos y por la continuidad del hospital. Habiendo nombrado a estos 2 funcionarios, demuestra su completa inmoralidad, es decir, que manejan a discreción los fondos del hospital que deberían ir para los salarios de los trabajadores, para mejorar la infraestructura y el funcionamiento, y que lejos de eso se usa para premiar a sus amigos con salarios que casi triplican los de una enfermera y que por lo tanto muestran un manejo espurio de las finanzas de este hospital. Reclamamos transparencia, que se anulen estos contratos y que se satisfagan los reclamos de los trabajadores. ¿Y en qué situación, no, que están los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan en esta victoria por parte del gobierno de Javier Milei, con salarios de hambre, con una situación que parece no tener un final feliz, con una película sin fin y una historia de terror que ocurre dentro de este hospital, que es uno de los más envidiados, en el buen sentido de la palabra, en el resto del mundo? Muchos de los países aledaños vienen a atenderse acá porque no tienen la capacidad que tienen nuestros médicos, nuestras médicas, y el gobierno de Javier Milei, en lugar de enorgullecerse de este hospital pediátrico, tiene toda la intención de cerrarlo, privatizarlo, o vaya a saber qué quiere hacer este hombre, ¿no? Bien, la Liga de los Malos que gobierna la Argentina. Abrazo grande, Martín, gracias, Abrazo, Carlos, hasta luego. Bien, ayer en el festejo, en la celebración del triunfo por parte de Javier Milei y su descripción de los integrantes del gabinete, la verdad nunca vi una cantidad tal de las peores personalidades de la historia de la política argentina, todas juntas bajo un mismo manto, bajo un mismo paraguas, que es el apoyo de Donald Trump al proyecto colonial que Javier Milei y otros dirigentes de la Argentina corporizan. A las 14:47 los quiero invitar a que, si tienen ganas, resistan con nosotros. Para no hacer de mí cono pedazos. Saben que desde el mes de septiembre llevamos adelante el proyecto de Resistencia Poética, un espectáculo para oponerse a la crueldad y a la maldad de esta era, todos juntos una vez por mes, el primer domingo de cada mes, en un espectáculo en que el señor Lolo Micucci, pianista, y el señor Carlos Polimeni, un servidor, en la voz, nos ponemos al servicio de la causa de la resistencia, pero la resistencia con belleza en este caso. Hacen falta muchas resistencias. La función que viene es el domingo próximo, el domingo 2 de noviembre. En pista urbana, en la cuadra más linda de San Telmo, a las 20. Domingo 2 de noviembre a las 20. Las entradas se van a agotar, les cuento, se compran a través de Alternativa Teatral. Así que si son tan amables, si quieren pasar con nosotros, si quieren resistir con emoción, con ternura, con canciones, acompáñennos en este domingo. Cantarán como invitados Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Florencia Cosani, Flor Cosani y Omar Gianmarco. No descartamos sorpresas en el concepto del espectáculo ni en la presencia de voces y figuras. Pero con lo básico, con lo que ya ocurrió, les garantizamos una noche hermosa en medio de la oscuridad de los tiempos. De esas que iluminan y nos sirven para cargar las pilas rumbo al futuro. ¿Cómo será el futuro? Y como siempre, el futuro es lo que está por venir. Somos también la dimensión de nuestros sueños. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
Un piano, una voz, un cello. Bienvenidos al mundo de Para lo Invisible. Una obra integral hilada por canciones y melodías instrumentales, pausas y arrebatos. El viernes 31 de octubre, que es este viernes a las 8 de la noche puntual, en el Centro Cultural Recoleta, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada. Centro Cultural Recoleta, dije, el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525. Santiago Torricelli, piano y composición, Flor Bobadilla Oliva, voz, y Tití Chapero, violonchelo, presentarán este material nuevamente en público. No se trata de un disco o de un espectáculo, se trata, en rigor, estamos compartiendo ahora el afiche en el streaming de la radio, de un proyecto con varias formas posibles. Santiago Torricelli, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Gracias por venir a la radio, con piano incluido. Sí, sí. ¿Suena el piano? ¿Suena bien aquí en la radio? A ver, ¿qué opinamos? Sí, suena bárbaro. Le preguntamos a la profesora Flor Bobadilla Oliva, ¿cómo suena el piano, profesora? Suena muy bien, doctor. Usted es profesora de piano, ¿no? Pero yo no soy doctor y usted es profesora de piano de verdad. Yo soy maestra, sí. ¿Maestra de piano? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre maestra y profesora? Digo, es un terciario nada más. Ah, el profesor Santiago Torricelli, entonces... Licenciado. Licenciado de la Universidad Nacional de las Artes y profesor en la Universidad Nacional. Exactamente, sí, sí. Entre otras cosas. Querida universidad. ¿Qué significa la universidad pública y gratuita, no? Y significa la posibilidad de hacer lo que uno quiere. ¿Y vos qué querías? Yo quería tocar el piano y el Estado me brindó la posibilidad de hacerlo. Y eso es muy, muy, muy valorable, ¿no? Porque uno piensa que esas cosas son así, porque cuando uno nació esas cosas siempre fueron así. Pero lo cierto es que a veces uno nace en una familia con amor y el mundo no le devuelve lo mismo. Y antes no era así. Antes solo podía estudiar el piano aquel que tenía una familia que podía comprar un piano, que nunca fue barato, y además pagar un profesor de piano. Sí, sigue siendo, y se trabaja para ello, el estudio de la música y de muchas profesiones, difícil porque implica que no solamente haya que tomar clases, sino que hay que trabajar para adquirir todo lo que se necesita, ¿no? Un instrumento o los libros o lo que fuera, ¿no? Y el transporte, incluso. Transporte. En algunos casos que no es menor. Sí, sí. Todo eso hace que podamos dedicarnos a lo que queramos y poder crecer. Flor Bobadilla Oliva, ¿usted dónde estudió? ¿En Misiones o en Buenos Aires? Yo estudié en Misiones, en Córdoba y en Buenos Aires. ¿En qué universidades? En Posadas estudié, terminé mi carrera de música cuando terminé el secundario, o sea, hice algo así como 9, 10 años de carrera, digamos, de música, en la escuela provincial, digamos, en la escuela de música de allá, de Posadas. Y después fui a Córdoba, estudié fonoaudiología, composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba también. Y después, por supuesto, vine para acá. Y polulé por las universidades, estuve tanteando, al final no seguí mis formaciones académicas, digamos, sí independientes con profesores y con maestros. Pero bueno, tuve la posibilidad de saber que podés ingresar estudiando un poco, poniéndole fichas. Y por supuesto también tuve que irme del lugar donde soy, porque no todas las formaciones están en todos lados, ¿no? ¿Qué día hay funciones de la China Iron? Los lunes, hoy mismo. ¿Hoy hay función de la China Iron? Un rato me voy para el teatro. Estás acá lo más piola y después vas a como ver gente o a enojar gente. Esa es la tarea. Con la China Iron, con tu protagónico en la China Iron compartido. Sí, con la Ferni. Con la Ferni. ¿Y cómo va la China Iron? Va bien. La estamos disfrutando nosotros muchísimo. El texto es increíble. ¿Es la primera vez que podés pronunciar en misionero básico? Es la primera vez que me llaman para hacerlo ellos sin tener que cambiar ninguna tonada, digamos. Me parece espectacular que haya sucedido. Bueno, eso. Digo, el teatro termina siendo o viene siendo medio el único lugar donde todavía tenemos un espacio para debatir, ¿no? Y para estar en una especie de pausa. Así que esa es la invitación un poco. Y también pasa un poco con este disco en algún punto, que es un disco muy abierto, muy en esa línea de la pausa, del escuchar, del
del imaginar, ¿viste? Ahora vamos a hacer la experiencia de escuchar un poco acá. El domingo vas a venir a cantar Resistencia Poética. ¿Sabés qué tenés que cantar ya, no? Ya sé, sí. No puedo adelantar demasiado igual, pero sí. No, pero todo el mundo ya debería saber. ¿Usted sabe El Necio en el piano, Santiago? Sí, ¿sí qué? El Necio de Silvio Rodríguez, un poquito, ¿sabe? Un poquito, ¿cómo empezaba? Para no ser de mí que no pedazo. A ver, ensayemos con rumbo al espectáculo un poquito. ¿Te toca cantar eso? Sí. Ese poquito, así. Estribillo. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Habla Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno, eso será para el comienzo del espectáculo. En las 2 primeras funciones esta canción la cantó Lidia Borda, que después cantó esta canción como invitada de Liliana Herrero, nunca lo había hecho en público, y luego en la tercera función Dolores Solá, así que en esta 4ª función serás vos, Flor Bodillo Oliva. Será el comienzo del espectáculo. No quiero cantar muchas cosas más porque estamos en otro territorio, estamos en el territorio de Para lo Invisible. ¿Cuál es la idea de Para lo Invisible, Santiago? Bueno, la idea es hablar un poco de cosas que no entendemos, que no llegamos a comprender. Y nos metimos con los pensamientos, como decía Flor, con lo que de alguna manera la palabra invisible contiene. Los pensamientos, los recuerdos, el alma, el tiempo, todo lo que no podemos tocar, pero que de alguna manera nos conforma. Y un poco la idea de todo este material es tratar de averiguar de qué manera nos vinculamos y cuán lejos estamos de eso, ¿no? Y el disco no habla de vivencias en la vida en la vida solar, digamos, de la vigilia. Habla de justamente lo que pasa del otro lado, vamos a llamarle, en los sueños y en todo ese territorio que decidimos llamarlo invisible. Y en la construcción también de la vigilia, ¿no? En el despertar, que puede ser un montón de despertares también en un punto. La construcción del despertar, es interesante eso. Bueno, por supuesto que hay una clave simbólica y poética que les va a permitir a los espectadores hacer lecturas que no son unívocas y que, bueno, que contamos con esas lecturas, son parte de... El año pasado ustedes hicieron una experiencia escénica con esto. Totalmente, sí. Hicimos un espectáculo, o sea, toda esta música fue escenificada por Carla Rímola y Laura Figueiras, quienes además bailaron junto a Carmela Rodríguez, una pequeña bailarina. Y bueno, se armó un espectáculo donde la música y la danza compartió el 50% del escenario. ¿Podemos hacer la experiencia ahora en la radio? ¿De bailar? No, porque no tenemos de tocar y cantar y sin cello. Sí, por supuesto. ¿Cuál quieres? La que quieras. ¿Eso qué es? Dale. Ok, vamos a hacer una canción que hacemos desde hace unos años con Flor, que se llama El viento nos llevará, pero vamos a hacer un cachito nomás, así nos da tiempo de hacer alguna otra. No, usted haga la completa y después negociamos las otras. Ahí estamos. Muy bien. A ver, amiga. No está escondido, es el final del camino largo, tras la arboleda en solitario. No está perdido, ni está escondido. Fueron los abuelos solo con madera y barro. De la tierra blanca alzaron el valle negro. No está escondido, lo abraza el sol. Y es que solo hay que saber mirar lejos. Y es que solo hay que saber mirar lejos. El niño sabe
y asemejan el silencio oculto en cada pregunta. No lleva prisa, no lleva prisa. Ella escuchó la vida, sabrá soltar su mano. Un gesto, un día, un siglo, el tiempo no es en vano. Nada es en vano, nunca es en vano. El viento nos llevará, el viento nos llevará, el cuerpo nos besará. Ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo, donde estoy de pie, ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo, donde estoy de pie. Qué lindo, qué conjunto lindo, Gracias. Gracias. Flor Bobadilla Oliva, que acaba de cantar aquí, recibió el premio Mercedes Sosa 2023 al mejor álbum de folclore alternativo con su disco Solita mi alma. Ha grabado 8 discos, y con el dúo Bote, el año pasado, lo integra junto a Abel Tesorieri, ganó el premio Gardel 2024 al mejor álbum de chamamé por Aromas del Tiempo. ¿Qué tiene Flor Bobadilla Oliva en la voz, te pregunto? Yo, ante todo, quiero decir que yo no reprimí ningún acento, ¿eh? No fuiste vos. No, en todo caso. Buscaste el acento. Y yo diría que hay algo que está mucho más atrás de la voz, ¿no? Que la música empieza en las palabras o atrás de las palabras, ¿no? Y yo siempre digo, no sé si Florencia me termina de creer, que un poco me torció la pluma, digamos, en estas canciones. ¿En qué sentido? Perdón, que es muy variado el sentido posible. Que uno viene escribiendo una cosa, escucho en mi cabeza la voz de Flor y siento que me tiñe un poco lo que estoy escribiendo de algún determinado color, saber que estoy escribiendo para esa voz. Entonces, ella está muy presente en el proceso creativo de estas canciones. ¿Podrías dar un ejemplo de eso que acabas de contar? Qué lindo lo que cuenta, ¿no? Que la voz le da otro sentido a lo que alguien escribe, ¿no? Y por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido escribir cosas con cierta orientación española. ¿Y hay un latido de flamenco en la voz de Flor Bobadilla? Eso y decís? Sí, ¿no? Y tiene algunas capacidades, perdón, estamos hablando de ella, ya está adelante, no sabe dónde esconderse, pero uno va aprendiendo con el oficio lo que posiblemente pueda vibrar de una manera u otra en la persona que lo va a cantar. Es que cuando cualquier persona sensible escucha voces, pongamos ejemplos, ¿no? Mercedes Sosa, sí. Liliana Herrero, Luciana Jury, nombro algunas que todos hemos escuchado, o Flor Bobadilla Oliva, descubre que hay una infinita cantidad de capas en las voces, de evocaciones, de recuerdos. En el caso de la voz de Flor se trata, y perdón porque estamos hablando de tu voz, pero es importante hacerlo aquí, de una voz que tiene una infinidad de matices. Bueno, es un universo que trae Flor con personal, digamos. Es muy difícil de confundir cuando canta Florencia o canta otra persona. ¿Y qué es ese universo si fuera así, Flor, para vos? Más difícil todavía ahora. Pregunta de final de examen. Pero total. La que define. No, porque en tu voz late la música brasileña, la música mesopotámica, la música académica, España, algunas cantantes de jazz. Uh-huh. Para mí, o mi trabajo en realidad pasa por trabajar con el decir, por el ubicar el decir para cada cosa. Es más allá de la palabra, es algo que está alrededor de la palabra, porque al final nunca sabemos bien qué es lo que se escucha. Entonces, es intentar algo que está alrededor de eso, como una tarea bastante responsable en mi caso, y de pulir lo egoico que nos implica la atención de la mirada, la escucha,
pero que vaya a otro lugar, a un lugar donde hay algo más que se dice alrededor de eso que se dice. Entonces, ¿Cuántas veces por semana cantás en público? No, un montón de veces, depende de la semana. Yo trabajo de esto más. Pero a veces veo tu publicación y son 6 veces por semana. Me ha pasado, sí. Más el teatro. A veces no es tan feliz tampoco. Más las clases, claro, a veces es agotador. A veces es agotador. A veces uno tiene ganas de estar en su casa. Pero hay algo de la suerte que tenemos de hacer esto, los que hacemos esto, que es que hay un lugar donde se corre de uno. Entonces está toda la data. Yo trabajo mucho con los timbres, por eso me gustan los folclores, porque ahí está algo del decir muy despojado de técnicas y de cosas que tienen que ser. ¿Das clases de canto libre, por otra parte? Sí, hay clases sobre todo de tímbricas, de investigación, como de cuestiones más de buscar el timbre propio, la cosa propia dentro de la música, digamos. Por supuesto, trabajo con una técnica para fortalecer, porque es como vos vas a hacer la gimnasia y después vas a bailar. Y el baile es tu decisión, pero mientras vos más fortalecida tengas el cuerpo, es más disponible lo tenés, digamos. Entonces, yo no formo gente desde la técnica, pero trabajo con la técnica de la voz libre de Soledad Márcico, que es una amiga, y que la verdad es que desde que hice eso me bancó sobre todo para poder hacer esto que estoy haciendo ahora, que es tocar 6 veces por semana, digamos. 6 veces por semana cantar en público. El otro día te llamé al mediodía, creo, y tu respuesta fue: estoy vocalizando. Sí. Estaba en esa. ¿Qué es estar vocalizando? Y tengo 2 veces por semana un entrenamiento. Es un entrenamiento como quien va al gimnasio, digamos, a hacer abdominales, digamos. Es un entrenamiento se trabaja sobre ciertas notas. Bueno, eso. Estaba estrenando con mi profesora. Yo emito y ella me va. ¿Podés explicarle al que no supiera cómo se hace? ¿Podés vocalizar ahora un poquito? Eso es gritar como si apareciera el bombero en la siesta. Exacto. Como cuando uno ve las noticias, digamos. Bueno, se trabaja con sobreagudos, con notas de estudio, no siempre es la misma, va variando de acuerdo a lo que estás haciendo, lo que necesitas hacer, lo que necesitas ubicar. Es como hacer un frontón de sonido. ¿Sí? ¿Y podés hacerlo en práctica ahora un segundo para ilustrarlo? Tu agudo y tu sobreagudo, por ejemplo. Es eso, nada más que eso que hice recién, es un gritito, digamos. No, pero eso fue alguien que prende la tele y vio que ganó Milei por el 40% de los votos. Pero por ahí internamente hay un montón de cosas que no estamos viendo. Claro, ¿no? En realidad, ¿viste? No porque hay que calentar y es como algo progresivo, es progresivo la vocalización. Es un frontón de sonidos agudos que va variando. Hay una nota que se marca, un la, 5, por ejemplo. Siempre buscando una A súper abierta. Igual, digo, es muy grotesco que lo haga así porque hay toda una base sobre esto, digamos. ¿Y antes de cantar en público necesitas el ejercicio de vocalización? Lo hago. Sí. O sea, hago 2 veces por semana, que es la gimnasia básica para que las cuerdas estén a tope. ¿Y ese estereotipo de una cantante en su vestuario, en su lugar de cambiarse, que está vocalizando antes de cantar, existe? Existe un montón, pero yo intento hacerlo en mi casa, porque estoy a los gritos, imagínate. Un montón, claro. Para no espantar al público. Para los fantasmas, los lugares, los teatros, todo espantar. Exactamente. Tenemos tiempo de una más, si quieren, si pueden. Bueno. Les reitero que este viernes 31 de octubre, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, a las 20 puntual, con entrada libre y gratuita, es la presentación de Para lo Invisible. Apenas baje la noche, iré tranquilo a su lado. Deambulan por mi memoria cual nubecitas del campo. Se va curando el silencio ya del murmullo del día y voy trenzando uno a uno vidita y mis pensamientos.
de memoria imaginada con mi memoria vivida. Apenas baje la noche, iré tristeando el recuerdo, atrapadito en mis manos, pa' que no lo lleve el viento. Sabe Dios lo que será de mis pensamientos. ¡Bravo! Lo invisible entonces es lo que no se ve pero existe, y de ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Que no son ya el mundo de las canciones, sino el mundo de las realidades, lo que existe pero no se ve o no está representado. Santiago, gracias por haber venido a ayudarnos a presentar la obra aquí esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por todo lo que hacen. Es muy importante para los músicos independientes, que estamos ahí luchando un poquito también la marea de todo lo que va pasando. Y agradecer también a Flor Meluso, que está haciendo un trabajo de comunicación excelente. Un beso a Flor. Un beso. Cada vez hay más flores. Sí, Florencias por doquier. Por todas partes florecen las Florencias, por suerte. Horacio Molina, por último, Flor Bobadilla Oliva, Florencia Bobadilla Oliva, decía que él cantaba con el vuelto, no con la voz completa, con un poquito así de su voz, que el resto lo reservaba. Ajá. Que no hay que cantar con todo, sino hay que cantar poquito. Sí. ¿Cómo cantás vos? ¿Cantás no sé, depende. Pero sí estoy de acuerdo con que no hay que darlo todo. O sea, la idea de darlo todo es quedarse sin nada, y hay que cargar las canciones. Hay que regalar eso, hay que regalar más preguntas y menos respuestas. Más preguntas y menos respuestas. Es bueno aprender siempre. Gracias por haber venido. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza
cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. 15:25 ahora, decíamos más temprano que sin dramatismo, asumiendo la realidad, resultado de elecciones, hay que pensar, hay que elaborar ideas al respecto para poder entender. Jorge Alemán es psicoanalista, es escritor, es un poeta importante, interesante, vive en España, está en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Alemán, Carlos Plimeni te saluda, buenas tardes. Te estamos viendo en el Zoom, pero no te escuchamos. Está Jorge Alemán en un bar muy famoso de una zona muy connotada de la ciudad de Buenos Aires, en La Recoleta, si no me equivoco, está en La Biela, y vamos a intentar dialogar ahora con él, pero se cortó la transmisión. Hace mucho tiempo, Eduardo Galeano escribió una historia sobre un padre y un hijo que, parados frente a la belleza o la historia, contemplaban, y en un momento el hijo le pidió al padre: papá, enséñame a mirar, enséñame a ver. ¿Qué ves cuando miras? Y hay quien puede ver el vacío completo y hay quien puede ver lo invisible,
que hay algo que no es visible pero está presente. Las masas invisibilizadas en la historia son parte de esta ecuación. Aquello que no está representado ni quiere ser representado son parte de esta ecuación. Si pensamos que en la votación, en una elección nacional, de cada 10 argentinos, 3 ni pasó a votar. No se preocupó por votar. Vemos que hay una porción muy importante de esta sociedad, que es el 30%, que no está representado en el resultado electoral y que eligió no estar representada. Jorge Alemán, ¿nos escuchás? ¿Nos vemos a esta hora? No, se cortó de nuevo. Es la técnica. Podemos llamarle por teléfono y hacerlo directamente por teléfono si es que ese fuera el problema, pero también somos hijos de la tecnología. Un poquito más adelante, mientras mejoramos lo de Jorge Alemán. Sí, justamente estaba buscando mis apuntes, que son esos, son apuntes, no son conclusiones, son ideas y son preguntas. Pero, ¿quiere que le llevemos el apunte? Me apunte. Vamos con esto, a ver. Yo creo una cosa que no se está diciendo mucho y me parece que hay que poner de relevancia, que la principal figura de la oposición estaba presa ayer, proscripta. Porque yo creo que a veces no se dice lo suficiente. Recordemos cuando Cristina se lanza, ¿no?, para la primera elección, aquella en septiembre, para la tercera sección electoral, se pone en marcha todo un dispositivo judicial que ahora se ve más a las claras, que estaba claramente digitado desde el norte. Recuerden la prohibición para entrar a Estados Unidos, recuerden el intento previo de ficha limpia, ¿no? Entonces veo ahí claramente un intento de correrla. ¿Por qué? Porque justamente es la persona que podía aglutinar y lograr lo que ayer no se pudo lograr desde nuestro espacio, que es cierto sentido más justamente de unidad fuerte, de unidad real. Primer apunte, la selección juega un partido importante sin Messi, pongamos. Sí, y con la BUP, ¿no? Con la boleta única de papel, que eso también modificó mucho la calidad electoral. 15-28, la tercera va a ser la vencida. Jorge Alemán, buenas tardes, ¿cómo va? No. Se cortó de nuevo. No, se escuchó un tru. La vencida es la lógica. Segundo punto. Segundo punto. Creo que, está bien que este es el diario del lunes, creo que el desdoblamiento no ha sido lo mejor. Y cuando vos ves el mapa, y esto no es en contra de ningún dirigente, pero esto es un análisis ya más numérico. Si uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y del 26 de octubre, es muy claro, ¿no? El del 7 era todo celeste con 2 o 3 manchones violetas, y el de hoy, o el de ayer, es todo violeta con algún que otro manchón celeste. Bajó un 15% la proporción de votos. Claro, entonces, a ver, también muchos decían, es como la gente cambió su pensar, su parecer. No sé, eso es muy difícil de analizar, es casi imposible, podés preguntarle a uno por uno si cambiaste o no cambiaste. Pienso que mucha gente quizás no fue, o gente que antes fue a votar, hoy no lo hizo, ayer no lo hizo. Y eso creo que también lo había advertido Cristina, y creo que en ese punto tenía razón la expresidenta, que si se le iba a acertar un golpe al gobierno, tenía que ser un golpe en un momento. Bien, la cuarta será la vencida. Jorge Alemán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bien, por suerte te podemos escuchar. Estás en un bar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos ayudás a pensar? Sí, no tuve más remedio, tenía que venir a una cita y bueno, se me hizo la hora, pero es un gusto hablar con ustedes. ¿Nos ayudás a pensar un poco qué pasó en la elección de ayer? Bueno, debo decir que estoy dividido con respecto al tema, dolorosamente dividido, porque hay una parte en la que yo no esperaba esto, pero hay otra parte en donde, como estudio este fenómeno a nivel mundial, me parecían que había las suficientes señales para entender que esto podía ocurrir. O sea, hay una enorme cantidad de sectores de la población desconectados definitivamente de la historia de este país. Hay agujeros simbólicos que ya no se han reparado más. Hay referencias que a nosotros nos parecen muy determinantes, como por ejemplo la palabra soberanía, que para muchísimas personas no significan nada. Bueno, todo el trabajo que han hecho los dispositivos neoliberales en estos años, en sus distintos modos de construcción de subjetividad, se han ido cumpliendo. Y la idea de que es necesario sacrificar una parte de la población para que esto cambie está inscripta en muchísimas personas, incluso siendo ellos parte de la población sacrificada y atentando contra sus intereses más vitales.
porque he podido comprobar de nuevo, una vez más, lamentablemente, que muchísimas personas vulnerables, carentes de recursos, han votado esto. Entonces estamos frente a un fenómeno que es distinto al antiperonismo de la clase media y al fenómeno de la oligarquía contra el pueblo. Hay algo que es una suerte de neofascismo mundial que tiene en cada país su modalidad, su propia singularidad de existencia. El de aquí es especialmente duro, además, por eso la ultraderecha mundial lo festeja tanto. Y bueno, me parece que estas son las circunstancias principales que puedo añadir. Y hoy mismo veía entrevistas a pie de calle donde muchísimas personas esperando el autobús y diciendo que llegaban hasta fin de mes, decían que ellos esperaban que en estos próximos 2 años las cosas cambiaran. Bien, parte de la santa inocencia de mucha gente. Pensando, ese es el panorama, es perfectamente compartible todo tu análisis. ¿Qué solución hay para una coordenada como esta a tu criterio? Es muy difícil porque el otro problema es que la prensa compañera, vamos a decirlo así genéricamente, una y otra vez denuncia todo esto, esperando que del otro lado haya un receptor sensible a la denuncia. Y en muchos casos el mensaje solo le llega a aquel que ya está convencido de antemano o le retorna al propio emisor que lo emitió. Y por lo tanto el efecto, yo escribo un texto todas las semanas, pero estoy convencido de que solo me lee el que ya tiene la disposición previa de leerme y estar más o menos convencido. Y si tengo críticas durísimas son de mi propio campo, no o de los trolls. Pero esto no está, están bloqueados los espacios. Están bloqueados los espacios en donde se pueda configurar algo así como una experiencia popular. Y eso sí es mucho más grave, porque para esto no hay receta. Esto aquí sí tendrían que aparecer nuevos tipos de militancia, nuevos tipos de situaciones históricas, terminar con el yugo maldito de las internas dentro de lo que se llama peronismo, o dentro del movimiento nacional y popular. Y nada de eso parece tan fácil o tan próximo en este momento. Mi compañero Pablo Hacker te quiere hacer una pregunta, Jorge. ¿Qué tal? Dale. Jorge, yo tratando de dar algunos apuntes, pensaba un poco en el término el tilinguismo, el tilingo. No sé si está bien eso, no sé si está bien enojarse, creo que no. Pero a veces siento que esta idea de estar tutelados por Estados Unidos, que a muchos nos pone la piel de gallina, porque hemos sabido de la Escuela de las Américas a esta parte y mucho antes también lo que significa que seamos el patio trasero de Estados Unidos, para muchos quizás eso es algo positivo. O sea, nosotros me refiero a... Bueno, estás dando perfectamente un ejemplo de lo que he pensado. Días atrás todavía estaba en Madrid y escuché, cuando pasó esto con el energúmeno de Estados Unidos, decir cómo se equivocan, no conocen el antiamericanismo del pueblo argentino. Bueno, ese es un supuesto metafísico. ¿Dónde está el antiamericanismo del pueblo argentino? Lo hubo, pero hay que ver si existe ese mismo pueblo, existe esa misma identidad, existe ese mismo concepto. Por supuesto, la palabra antilingo la designa muy bien, pero es como se ha vuelto muy volátil los límites de esa categoría, porque resulta que la idea de que la cosa está asegurada o que el dólar no se va a ir a un lugar horrible afecta a sectores, no solamente medios. Claro. Es decir, hay una pseudo gobernabilidad en también esas cosas. Yo vi la operación cuando vi que Trump lo salía a bancar como nefasta para nuestro proyecto. Mucha gente la vio al revés, dijo, ahora se ven todos los trapitos al sol, confiando en un sentimiento popular de la Argentina que a lo mejor no es de la misma dimensión hoy. No, esa confianza, sí. O de la misma proporción. Quería preguntarte si conservás tu diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. No, porque no tengo nada que... O sea, a mí me parece que lo que yo le podría decir, ya se lo dije y no sé si le va a agradar, pero yo
siendo la persona, la máxima referencia para mí y teniendo muy clara la injusticia que implica que ella esté presa, el planteo que han tenido con respecto a Axel, por el momento en el que estamos, si estuviéramos en un momento en donde podemos darnos el lujo de internas, pero si tenemos una monstruosidad como la que tenemos encima, darle cabida a la interna como se le dio cabida, no lo comparto, no. O sea que me encantaría hablar de esto con ella, pero no sé si se podría dar. Si miramos un poco el mapa del mundo, como has insistido 2 veces al principio, no es un fenómeno argentino, sino en la Argentina se nota la forma más dura de un fenómeno mundial. ¿Cómo es en España, en Italia, en Francia, en Europa donde vivís ese fenómeno? ¿Por qué es más blando o es distinto del fenómeno de la ultraderecha empoderada en la Argentina? No, las ultraderechas tienen un objetivo, así como acá el objetivo es la población vulnerable y tratar de generar un mundo que sea un mundo de los ricos y en donde los pobres no tengan capacidad de decisión. En eso coinciden. Lo que pasa es que la ultraderecha agita más la bandera de los extranjeros, la bandera anti-inmigración, pero después en esencia ese mismo lugar que son los inmigrantes acá lo podrían tener los sectores vulnerables. Claro. Es decir, la cuota de racismo la comparten, digamos, ¿no? Lo que yo ya tengo más dudas es que las ultraderechas europeas se atrevan a ir tan lejos con el desmantelamiento del Estado que hay aquí. O si lo hicieran, tendrían que hacerlo de una forma más lenta. No encontrarían, por ejemplo, la política que hizo el tipo con los jubilados, o con los discapacitados, o con la salud pública, o con los medicamentos. Bueno, son puntos en donde las derechas conservadoras clásicas también fueron precisamente conservadoras y no tocaron demasiado eso. ¿Y por qué pensás que en una sociedad como la Argentina, que se autopercibe como tan revulsiva, tan de salir a la calle, de protestar, ha sido posible? Porque aquí la pandemia, que ha sido un cruce mundial del umbral y que introdujo el delirio y la política en la paranoia, o sea, las dos cosas, el delirio se introdujo a la política y la política se introdujo en la paranoia, acá tuvo efectos devastadores. O sea, primero tuvo una lectura positiva y al tiempo en Argentina es como si hubieran ganado los negacionistas, los que quemaban las máscaras. Han ganado, de verdad. Sos psicoanalista lacaniano. ¿Qué significa ser lacaniano a esta altura del siglo XXI? Bueno, significa seguir insistiendo en que podría haber situaciones de mucho malestar y sin embargo que haya una población que no transforme ese malestar en un proyecto transformador. Si me permitís una respuesta política a esta definición, ser lacaniano quiere decir, cuidado que no hay una gota que va a derramar el vaso de agua, que puede haber una gota, otra gota y otra gota y no emerger ningún sujeto, porque en el propio malestar se goza. Y esa palabra goce es una palabra maldita porque no quiere decir para nada bienestar o placer. Entonces hay muchos sectores, no me refiero al que está ya en una situación extrema, pero hay muchos sectores que están francamente mal, pero son capaces de destruirse a sí mismos con tal de destruir al otro. Es verdad. Como buen lacaniano citaste un texto canónico de Sigmund Freud, El malestar en la cultura. Ese es para mí el texto político más importante de Freud y uno de los textos que fue clave para el acceso a Lacan, ¿no? Hay un malestar en la cultura, ahí Freud habla de los bolcheviques y dice, cuidado, no dudo de que ustedes pongan en orden las cosas económicas, pero hay ciertas tendencias humanas que no van a poder ser gobernables en el sentido clásico del término, que hay que reconducirlas simbólicamente. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos, desde un tiempo a esta parte, las estructuras simbólicas que serían pertinentes para reconducirlas.
¿Qué serían cuáles esas estructuras simbólicas? Y por empezar, un campo nacional y popular que no tenga tensiones internas evidentes en los momentos más graves. Es decir, tener un acuerdo, un frente de lucha, en donde verdaderamente haya tensiones, sí, siempre las hay, pero no que haya antagonismos. Ayer se daba la impresión, y como tengo muchos amigos cristinistas a muerte y otros amigos seguidores del gobernador, parecía que unos festejaban la derrota del otro. Esto no, o sea, me hizo daño, me fui a mi casa amargado. Mucha gente se habrá ido a su casa amargada, pero hoy es el día siguiente y hay que salir del estado de la amargura para entrar en el estado de la, por supuesto, de la reflexión siempre. y el pensamiento, porque se trata de una elección, y cuando uno va a una elección, como el partido de fútbol de la selección sin Messi, se puede ganar o se puede perder. Con la diferencia de que de la derrota en el fútbol uno se recupera muy rápido, porque ya viene el próximo partido, y acá la próxima elección es en 2 años. Por supuesto, y además, como decís vos, me preguntás, Serra Cañano, también es eso, nunca se destruye del todo una fuerza latente y puede haber algo que retorne, que sea verdaderamente transformador, y ahora que parece que entramos en el túnel oscuro, dentro de un año, percibir que finalmente estamos en un proyecto emergente transformador. La historia ahora va a un ritmo aceleradísimo. Sí, es verdad. O sea que un año puede ser como antes eran 5 años. De la pandemia para acá perdimos un poco la noción de lo cronológico y entramos en este mundo un poco disparatado y sin duda acelerado. Jorge, gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Nuestro respeto y nuestro cariño de siempre. Gracias, sí, gracias por venir. Jorge Alemán, dijimos, es necesario pensar y reflexionar, nos ayuda a todos a hacerlo. AM 530. Somos Radio. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo,
voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos bailando. 15:46 ahora. Pablo Jacre estuvo desarrollando algunas ideas propias en torno a lo que aconteció y cómo interpretarlo. Sí, y me quedé también con algo que decía Jorge recién, ya que estamos lacanianos, el convivir con la pérdida, ¿no? O sea, no la derrota, pero sí también hay cosas que uno no puede siempre ganar todo. Y hablábamos fuera de aire, cómo se hace para conversar con ese porcentaje de población que claramente está en contra. Yo personalmente pienso que hay, como lo dijo hoy Serrano Mancilla, me pareció interesante, esto del 40% de este núcleo fuertísimo que se repitió en el 2003, si sumás Menem y López Murphy en esa elección, te daba ese número, se repitió con Macri, se repite ahora, y también creo que no dejemos de recordar que bajó 15 puntos. Está bien que estamos comparando algo que es distinto, que es un balotage. Estoy hablando del 20 y 23. 14 puntos. 14 puntos, 54, otra vez 40. Volví a decirlo. Sí, 14 puntos. Bueno, bajó 14 puntos. Está bien, es una legislativa. Cuando es un balotage tenés dos opciones, entonces es más fácil votar más cantidad uno. Pero a pesar de la victoria, que es indisimulable, del gobierno, siento que sí pegó un poquito todos los problemas. Yo creo que menos de lo que hubiera esperado. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué? La verdad no tengo respuesta, pero hablamos con un montón de compañeros. ¿Por qué? Porque una respuesta posible, que más que sería una pregunta posible, es el lunes negro, la amenaza del lunes negro en los mercados. ¿Cómo influyó en el voto? Y esto digo, una cosa que desde este lado, y esto lo digo a título personal, quizás nosotros no le dimos suficiente importancia a lo que genera la inflación en las mentes de la clase media y de todos nosotros. Por más que esto claramente sea un desastre económico, por más que obviamente la inflación la estén ocultando, por más que obviamente llegas al 14, al 15, pero esta supuesta control del número ese en las mentes de muchos argentinos era algo importante. Y yo creo que sí hay que conquistar, porque hay que conquistar a personas que no piensan como uno, hay que empezar a escuchar lo que como decíamos antes, cuáles son esas preocupaciones concretas. Sobre el tema de la inflación, en el inconsciente colectivo pospandémico late el 249% de inflación en el último año del gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa de ministro de Economía, independientemente de que fue una inflación creada por aquellos que luego fueron el apoyo de Milei, es decir, como la corrida bancaria que desalojó a Raúl Alfonsín del poder, como tantas otras circunstancias, te crean un problema, vos sos el Estado y a partir de entonces el problema es tuyo, y si no lo podés resolver tenés que pagar con las consecuencias. No son consecuencias menores que termina sin Cristina, como recién decía, sin Messi en el equipo, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional legitimado en el Frente de Todos se llamó facilidades extendidas. Y lo que era ese acuerdo era que era un acuerdo inflacionario. O sea, el problema que tenía de legitimar esa deuda y volver a reperfilar, reconducir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era que era inflacionario, por lo cual ya tenían planificado que el monstruo con el que iban a perseguir a la población argentina era que con esta inflación no se podía vivir. Bueno, el gran mérito de la Libertad Avanza es haber reducido la inflación. ¿A qué costo? Haber devaluado un 180% apenas asumió, ¿verdad? Y después que tu poder adquisitivo, vos, clase media, lo que estás haciendo es transferirle a esos 12 millones que supuestamente sacaron de la pobreza. Vos te volviste más pobre y hay 12 millones que ahora comen. Es verdad. Sí. Un paréntesis para seguir con la línea futbolística, que es azarosa y no responde a toda la verdad y a lo mejor antojadiza, pero Argentina fue viuda de Maradona desde 1994 en adelante durante muchísimo tiempo, la selección argentina de fútbol, el fútbol argentino. Eso, nos cortaron las piernas. Hasta que apareció el Mesías, Messi, el chico prodigio que venía a reemplazarlo, y demoró muchísimo, hasta el 2022 Argentina en lograr otro título del mundo. Fuimos viudos de Maradona y ahora seremos viudos de Messi. Cuando Messi ya no esté jugando, eso puede ocurrir a la brevedad, quizás juegue un mundial más y nada más. Pero podés ver en Miami, podés ir a Miami a verlo. Sí, al equipo de Mascanosa, eso puede ocurrir. Sin embargo, digo, el fútbol argentino fue viudo de Maradona y será viudo de Messi. Atención con lo que estoy pensando en voz alta,
porque no incluye ningún deseo. Ojalá Cristina salga libre mañana o en el 2027 cuando haya un nuevo presidente. Pero ¿hasta cuándo el kirchnerismo será viudo de Cristina Fernández de Kirchner? Ya es viudo de Néstor Kirchner. ¿Hasta cuándo será viudo de Cristina? ¿Y hasta cuándo llegará el lamento por la imposibilidad de que Cristina participe, contrastado contra la realidad de que no participa, no puede participar? Hay que cambiar cosas mucho más grandes que la propia lógica del kirchnerismo para que Cristina pueda participar en elecciones, si es que tiene deseos de hacerlo cuando eso ocurra. Y ese es otro elemento. Sí, yo lo que creo que de todas formas no hay que naturalizar que esté presa, yo creo que hay que liberarla. Ni muchísimo menos. Se porque dice con bastante soltura y liviandad. No, Cristina no. está presa en San José, Claro. Cristina baila. Porque lo que decíamos antes es, ¿no? Se presenta candidata, le inventan una causa, bueno, los libros... Eso ya lo sabemos. Lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a liberarla, muchachos. Si está presa en forma totalmente ¿Quiénes ilegítima. son los amigos de los jueces? Ahora, claro. te tengo malas noticias. No va a ocurrir durante este gobierno de No, Javier Milei. sin duda. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para que haya una fuerza política que termine liberando a Cristina Fernández de Kirchner. Por vía legal. Solo la bueno, es que es la única vía que Claro. Cristina, es la única vía que Cristina acepta. Les recuerdo la visita de Lula a Cristina al principio de sus días de cautiverio, cuando la conversación entre ellos giró sobre un tema. Cuando Lula da Silva pudo haber huido de la justicia brasileña, tenía un avión esperándolo en un aeropuerto y le dijeron, mira, no aceptes el fallo, vos subite al avión y andate y preservate, que eso es importante. Lula dijo, yo soy un dirigente legal de un partido legal, voy a respetar las leyes de Brasil, voy a ir preso y cuando sea oportuno saldré de la cárcel si las circunstancias cambian. Y eso ocurrió. ¿Qué quiero decir? Cristina no quiere fugarse. No quiere que la libere una revuelta popular. Claro, pero Lula terminó siendo el presidente y ahora va por su cuarto mandato. Entonces digo... perdón, ¿no? Acaba de anunciar a los 80 años que va a ser candidato al quinto mandato. Al quinto, perdón, al quinto. Hoy, ¿no? ¿No cumple años hoy? 80 años. 80 años. Al quinto mandato de su fuerza política. Quiero decir, Mm. si empezamos con Néstor y mirando la historia, 2003 el presidente sorpresa, 2004 lo que pasó en la ESMA, 2007 declinando ser otra vez candidato a presidente y dándole la oportunidad a Cristina Fernández de Kirchner, en el medio perdiendo una elección más adelante en 2009 y resucitando a su propia fuerza política. Si aprendemos de esa historia, miremos también la historia de Cristina para aprender de la historia y saber qué podría pasar y cómo será el futuro, y no nos convirtamos en viudos de Cristina como ya somos viudos de Néstor. Digo, hagamos lo necesario para que esa viudez no pese a la hora de los votos, porque renquea el kirchnerismo. Está claro que renquea, le falta una pata. Bueno, Sí. libérenla. Sí, nos cortaron las piernas. Como el Nos 94. cortaron las piernas. Y lo último que por lo menos pude anotar en esta trasnochado, porque la verdad que no me podía dormir, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Sincerémonos. Es el enojo con la política persiste. Y aunque la casta y ese discurso de la casta sea absolutamente falso y mentiroso, y yo voy a sostener hasta el último día de mi vida que hubo un fraude electoral, porque Milei dijo voy con la motosierra, pero dijo la motosierra va a cortarle a otros. Ahora, una vez que empezó a cortar a jubilados, a docentes, a discapacitados, hay como una especie que también, esto ya quizás era más para hablar con Jorge, pero también lo estuve viendo desde la parte de la psicología social, cómo la crueldad, incluso afectada hacia uno mismo, empieza a contagiarse, ¿no? Bueno, qué sé yo, seamos un poco más, aguantemos un poquito más. Bueno, estoy sufriendo, pero vamos a sufrir un poquito más. Entonces yo creo que el enojo con la política y la crisis de representatividad, no hay que olvidarla, y esto es también hijo de una presidencia como la de Macri y también de una presidencia como la de Alberto con Martín Guzmán, que creo que todavía hoy sigue siendo muy dolorosa en el recuerdo de un montón de personas. Hay dos enojos, ¿no? Hay un enojo de una parte de la sociedad que no cree en la política porque cree que son todos iguales, y eso es resultado de una operación muy grande de los verdaderos poderes sobre la sociedad. Penetró, ¿no? Claro, penetró mucho. Y hay otro, y es históricamente hay un montón de gente. Como la antipolítica. Claro, los que somos más grandes y convivimos con la dictadura de Videla durante 7 años, con la complacencia de una parte enorme de la sociedad. Esa complicidad civil espeluznante. Bueno, es muy grande y se perpetúa con distintos niveles en los hijos y los nietos de los que entonces decían a mí me va bárbaro, a mí que me importa el resto. Algo habrán hecho. O la cantidad de taxistas que en la historia de la Argentina o de Francia decían qué bien que estábamos con Videla, qué bien que estamos con Franco. Eso subsiste en la sociedad. Obvio. Francamente eso subsiste. Pero hay otro enojo, que no es el enojo del que no cree en la política, sino el enojo del que cree en la política. Y ese también está enojado. Está defraudado. Está defraudado con lo propio. Se acostumbró a ganar y
no sabe que se pierde más de lo que se gana, aun cuando uno sea un campeón, que las elecciones son asuntos en que hay que presentarse, disputar el voto y hay que aceptar los resultados. Y ese otro enojo también es muy nocivo, porque este ya no cree en nada. Y este otro descree los propios, confunde el accidente, el error, el tropiezo con el resultado final. Y bueno, está ese pensamiento de García Linera de que, bueno, la historia es que avanzás, te caes, tropezás, estás en el piso, te pisotean, te incorporás, te levantás y seguís. Que es más difícil de administrar la victoria que la derrota también. Pero muchísimo más. Entonces, si uno está convencido de cómo es el curso de la historia y cuál es el final de las cosas, no debe ser la tentación de enejarse con los propios, de cultivar las internas, de hacerlas públicas, porque eso es una conducta miserable. Es como, no puedo comerte este chupetín, le prohíbo el chupetín a todos. Me llevo la pelota si pierdo, digamos, ¿no? Para la analogía futbolística. Y le clavo un cuchillo y cagó la pelota. Y la verdad que con eso no se construye con la comprensión exacta de la realidad. Y es mejor lavar los trapitos adentro, ¿no? Siempre. Porque está todo bien. Mucho más cuando formás parte de un mismo espacio. Y mucho más cuando, perdón, lo último que digo, mucho más cuando desde el otro lugar, que esta es la otra parte, el discurso de la derecha es tan vacío y tan sencillo por su falsedad, y tiene tan pocas vertientes y tan pocos vericuetos y tan pocas fisuras, porque básicamente es un discurso casi cerrado, casi psicótico, te diría. Sí, un poco perverso. Un poco perverso. Este es más complejo. Sí. Tengamos en cuenta que a veces hay que aprender del otro para no repetir sus errores o para actuar con la misma lógica. Si algo tiene la administración de Javier Milei, es un presidente que es un cruzado de sus propias ideas, un cruzado de su causa. Y cuando uno lo ve, ayer en el discurso de celebración del triunfo, y cómo despliega sobre su propia tropa, sus mariscales de campo, en este caso, sus elogios y su prodigación, y muestra como algo compacto, cuando en realidad está poblado de internas y de intereses, se da cuenta que ahí hay un modelo aprendido respecto a cómo todos unidos triunfaremos. Fue sólido el discurso, ¿eh? No solo fue sólido, sino fue de un estadista puesto en un lugar, bajando, etcétera, mucho menos agresivo, calmo, con palabras propias nuestras. Bueno, entonces coachado. Sí. Está muy coachado, pero si uno no aprende de eso también, cuando los libertarios gobernaron, aplicaron a ultranza un plan que tenían predeterminado, lo mismo hizo, pero más lentamente, Mauricio Macri, y no se anduvo dando vueltas este poder con la legalidad de lo suyo. Aplicó su doctrina y ahí estamos. Cuando le llegue el turno a gobernar a los otros de los que somos parte, ojalá aprendamos las lecciones, porque en la Argentina, para aplicar una ley de medios, pasaron casi 35 años de democracia con los resultados evidentes. Y la militamos durante 10 en foro, fuimos a Mar del Plata, pero nos juntamos en muchos y el senador Radical Laferrier empezó a trajinar esa ley en el año 86. Después lo eliminaron de la historia, es bueno decirlo. Y hasta Brandoni, Luis, estaba a favor durante los años del radicalismo. Entonces, los procesos son largos, las convicciones son permanentes y son las buenas, y nosotros debemos aprender también de los momentos en que la historia marca un punto de inflexión que no necesariamente es a favor. Por eso, cuando hablamos de Néstor Kirchner, incluimos, vamos a salir con ellas, si querés, Charlie Escalante, la canción que canta el señor Pintos. ¿Qué quiere decir? Quería solo agregar a esto que estás diciendo, que me parece justo y necesario para aprender la lección cuando te toque en la derrota o en la victoria, que fue muy mala la performance de Provincias Unidas, que no lo dijimos, y que me parece que esa venida del medio, que muchos, 7% que muchos periodistas forman parte de los formadores de opiniones, buscan siempre, ¿no? Que es ese centrismo dialoguista. Un peronismo con peluca. Sí, no sé, como algo muy performático, arrastrado, pero que realmente no vota a nadie, porque quedó demostrado que Provincias Unidas dentro del sistema político no tiene ningún espacio. Bien, el peronismo potable, posible o con peluca. Por eso, Néstor querido, Néstor Kirchner, en el recuerdo, en la memoria, te extrañamos. Sí, mucho. Es decir, que nos extrañamos. Que a veces cuando nos vemos en el espejo somos extraños. Y convendría volver a mirarnos en el espejo y reconocernos. Si yo soy presidente, si yo soy presidenta, voy a hacer, voy a decir, voy a actuar. Porque después están las timorateses de los abogados de la política que tienen recursos y argumentos para todos, pero traicionan el programa por el que llegaron. Y las consecuencias de todo, es obvio, se pagan a largo plazo.
Cuando la fe y el amor... Así que en este 27 de octubre, con el mismo ánimo de siempre y con las mismas ganas de futuro, terminamos nuestro programa. Ya viene Pablo Caruso, que vuelvan las ideas. Volveremos a hacerlo mañana y pasado y así hasta siempre. La única batalla que se pierde es aquella que no se disputa. La única derrota posible es que culminen nuestros sueños hoy mismo.